en estos primeros tweets que lanza Vizcarra sobre lo que es su sentencia, no aboga por su inocencia, sino ya claro, inmediatamente está llamando a lo que es una acción política. O sea, el tweet es absoluta y completamente político y con intencionalidad política. Uno. Dos, efectivamente está jugando a la carta de la victimización, y en realidad la victimización en general en política, no solamente diría en el Perú, sino que en general en el mundo, la victimización suele ser muy efectiva. ¿Por qué? Porque no obstante la acción política básica que todo ciudadano realiza, que es la de votar, no obstante debería ser la acción más racional que realiza justamente el ser humano, suele tener siempre una fuerte dosis de emotividad. Y la emotividad supone que normalmente el ser humano se identifique con el que siente débil, con el que siente que finalmente está siendo atropellado. Vizcarra está jugando esa carta que por cierto ha rendido frutos consciente o inconscientemente a lo largo de la historia del Perú en muchos políticos. Probablemente podríamos decir que tal vez no una victimización abierta como ni tampoco consciente, podríamos decir, como la tuvo el presidente Belaúnde cuando fue derrocado en 1968, como ese tema lo aprovechó también para lograr vencer de manera indudable lo que fueron las elecciones del año 80. Claro. Algo similar lo vemos, por ejemplo, en el año 2000, cuando de manera muy injusta Alejandro Toledo termina, o en todo caso de manera poco clara, Alejandro Toledo pierde las elecciones del año 2000 y después regresa en olor a multitud en el año 2001. La carta de la victimización casi siempre funciona, considerando el tema de la emotividad de la política y la emotividad que normalmente con la que suele votar el elector. Curiosamente, en el acto más racional que debería tener todo ciudadano, que es elegir a la persona que va a dirigir sus destinos en el futuro. Correcto. Ahora, desde el penal de Barbadillo, el expresidente Vizcarra podrá de alguna manera hacer campaña política. Y le pregunto esto porque Pedro Castillo, pese a sus limitaciones, ojo, lo ha hecho, digamos, inteligentemente, ¿no? O sea, ha utilizado todas las apariciones que ha tenido y que sabía que estaba en cadena nacional, que tenía oportunidad en los medios, para no responder, o sea, sobre el tema del golpe, sino para hacer campaña política, ¿no? Incluso al Congreso, ¿no? Les hizo lo mismo. Ajá, efectivamente. Mire, Ricardo, si Castillo lo ha utilizado, si en su momento incluso Fujimori llegó a tener algunas declaraciones de carácter político desde el penal, alguien como Vizcarra no lo va a hacer. En realidad, eso creo que es algo que indudablemente se va a terminar dando. Sí, efectivamente con limitaciones, definitivamente. Pero justamente en estos tweets vemos también, o podemos deducir, que finalmente lo que está haciendo Vizcarra es darle la bandera política o cederle la bandera política a su hermano. En ese sentido, digamos que va a haber un apoyo o va a haber un juego en pared probablemente entre los dos. Dudo que finalmente Mario Vizcarra llegue a captar el carisma que, nos guste o no, finalmente Vizcarra logró desarrollar con un sector importante de la población. Lo dudo un poco, pero de todos modos yo no descartaría definitivamente eso, porque ya se ha dado, y si ya se ha dado, ¿por qué no se va a volver a dar? Ahí en todo caso hay que llamarle un poco la atención al INPE o a la entidad encargada de la prisión de Barbadillo para que finalmente aísle efectivamente a quienes están purgando una pena privativa de la libertad, ¿no? Antes de ir con el tema del endose político de Mario sobre Martín, yo quería preguntarle, o sea, lo que a Vizcarra le conviene en este instante, o ahora mejor dicho, es que esta apelación, esta segunda instancia, se vea a partir de enero, ¿no es cierto? Claro, porque diciembre va a ser un mes de fiestas y todo. Sí, Ahí va a convenir que entre enero y abril se vea y irá a aparecer en imágenes, ¿no? Sin duda. Ahora, esa es la estrategia seguramente de su defensa. O sea, tampoco ha sido mal pensado el hecho que él sabía que va a ir preso, ¿no? No, es que discúlpeme que lo interrumpa así, pero sí, efectivamente, Vizcarra ha demostrado ser una persona hábil. Tirios y troyanos de alguna manera lo reconocen.
conocen. Y sí, efectivamente digamos, timing que está utilizando Vizcarra para, digamos, utilizar su imagen, promover su imagen, o por lo menos promover la imagen de el objetivo político que quiere lograr, es más que evidente. Entonces, porque mire, hay una cosa que es bien curiosa. Habiendo el Estado libre, ¿por qué finalmente, pensando maliciosamente, por qué no buscó refugio en alguna embajada? ¿Por qué finalmente no se ocultó? Porque te desaparece políticamente, ¿no? Desapareces, claro. Exacto, No tienes ya peso. Hay una intencionalidad política en lo que vendrían a hacer estas acciones. Ahora bien, yo también le digo una cosa. Creo que está corriéndose un riesgo muy grande porque la posibilidad de ganar... Bueno, yo siempre le suelo, por ejemplo, decir a mis alumnos en clase que la política peruana es como un libro de Agatha Christie, ¿no? Uno nunca sabe qué va a pasar a la siguiente página. Profesor. Y claro, él de alguna manera está jugando a que efectivamente puede tener un papel protagónico en las elecciones. Y claro, con la atomización política que tenemos en estos momentos, o sea, pasar a la segunda vuelta tampoco es que sea una cosa imposible o muy difícil, ¿no? Y sea como sea, a pesar de que ha bajado muchísimo su aprobación o su popularidad, de todos modos es un actor político importante, como usted bien lo mencionó hace un momento. Yo creo que Vizcarra ha evaluado mucho dentro de su estrategia política y ha pesado también el caso de Betsy Chávez. ¿Cómo? Exacto. Betsy Chávez está ya desaparecida, ¿no? O sea, porque el gobierno peruano probablemente iba a actuar igual, ¿no? Te ingresas a una embajada y no te damos el salvoconducto. El salvoconducto. Efectivamente. Entonces, todo eso ha evaluado Vizcarra antes de pensar en asilarse, ¿no es cierto? Claro. Yo no lo dudo, porque, reitero, su habilidad es evidente, ¿no? Pero en todo caso, la carta política en sus últimas acciones, o mejor dicho, la intencionalidad política es más que evidente antes que una estrategia legal, porque sí, él se había perdido en el ámbito legal, definitivamente, o sea, las evidencias contra él eran contundentes, y en todo caso, quienes sean los opositores a Vizcarra o quienes de alguna manera lo pretendan enfrentar, van a utilizar esa carta. Yo imagino que él también debe estar pensando ello. Y es por eso que él está recurriendo al ámbito emotivo, porque normalmente funciona dentro de la política el tema emotivo. Ahora, vayamos un poco a analizar a Mario Vizcarra, que es un personaje nuevo, no tiene ni un año, ¿no? Aparece cuando ya su hermano Martín sabía de que la situación le venía un poco difícil. El perfil, digamos, político no se le conoce, no tiene un historial político, o sea, es un poco más hombre de empresa, ¿no? Entonces, qué tendría que hacer Mario Vizcarra para conquistar el electorado, ¿no? No solo el corazón, sino buscar que ampliar eso para poder llegar incluso a la presidencia. Ojo que como no tiene experiencia política ya metió la pata, ¿no? La semana pasada, o hace más de una semana, dijo, si yo soy presidente, indulto a mi hermano. Eso en redes cayó muy mal, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Claro. Entonces, ayer se retractó, en la entrevistó a La República, creo, al Paso, y se retractó. Claro, pero bueno, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Claro, Ricardo. pues. Si ya finalmente él ha soltado una, disculpe la expresión, pachotada de ese calibre, eso lo va a perseguir durante toda la campaña. Y efectivamente, tiene razón, es una persona poco conocida, por lo menos en el ámbito público, ¿no? Yo sinceramente he revisado muy poco su perfil, o he analizado muy poco su perfil. Sin embargo, hay algo que sí puedo decir con seguridad. Hay un elemento que es muy importante dentro de la comunicación política y que en general en la política termina generando mucha legitimidad, que es el carisma. Claro. Nos guste o no, Martín Vizcarra lo tenía. Lo tiene, nos guste o no, ¿no? Hay muchos personajes a lo largo de la historia que han tenido carisma, que nos gusten o no, le han tenido, ¿no? Claro, y Martín Vizcarra es uno de ellos. Y lo ha aprovechado bien. Y lo ha aprovechado. Le dijeron lagarto y su imagen es un lagarto, ¿no? Exacto. Hasta el tema Fiu Fiu también lo aprovechó. Exacto, aparte hasta el otro con sabe su pijama, utilizar ¿no? muy bien.
Exacto, y el otro sabe utilizar muy bien el boomerang Claro. político, por decirlo de alguna manera, porque finalmente, según este libro de Paredes, El perfil del lagarto, Ajá. digamos que a Vizcarra cuando él estaba joven no le gustaba para nada ese como dicen los muchachos actualmente, ese chaplín, ¿no? Así es. Pero el tema es que lo ha sabido aprovechar, definitivamente bien asesorado en el ámbito de la imagen. Ahora bien, su hermano sabrá utilizar todo ello, logrará tener el carisma. El endose político es algo que existe, es algo que siempre se ha pretendido realizar, pero no necesariamente funciona. Normalmente la política, bueno, ya lo dijo Mario Polar en algún momento hace mucho tiempo, aquel senador, aquel gran senador peruano de los años 80, la política peruana es antropomorfa. Entonces, en el caso de Vizcarra, sí, efectivamente, el endose en algo puede ayudar a Mario, pero no va a ser definitivo. Él va a tener que tratar de buscar condiciones personales que de alguna manera lo hagan destacar frente a lo que es el otro grupo de candidatos o en todo caso dentro del sector que él pretende representar o de donde él pretende sacar votos, ¿no? Bueno, esto se está poniendo muy interesante. Hay que sacar la canchita para ver lo que pase, ¿no? Sí, sin duda, vamos a hacer, y esto va a ser capítulo por capítulo, ¿no? Van a tener que prepararlo en diciembre muy bien, van a tener mucho media training, mucha preparación para que Mario Vizcarra pueda tener alguno de los dotes de su hermano. Profesor Zielinski, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un gusto conversar con usted. De igual manera, Ricardo, muchas gracias, éxitos. Igual